La busco y le aviso cuál es. Ya, vale. Ya, profe. Mientras esperamos que se conecten los demás compañeros. Hola Tomás, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, profe, se escucha. Hola, profe. Bien. Hola, hola. Tomás, mira, bueno, Matías está buscando las dudas que tiene. También te invito a lo mismo, a que me puedas comentar si tienes alguna pregunta, algún ejercicio de la prueba, eh, dado que está el próximo miércoles. Así que eso estamos en esa posibilidad de poder preguntar todas las dudas que tengan en esta ocasión. Ah, bien, profe. Entonces revisaré la actividad, es que la verdad no la he realizado. Bien, mira, bueno, es importante que, bueno, yo me imagino que vas a estudiar el fin de semana o el lunes y martes, eh, que tengas claro que si es el lunes o martes está como el canal abierto, que es el canal de Teams, ya, el hecho de poder conversar por ahí ante cualquier pregunta que tienes también, ya. Así que eso es importante. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, profesor, bien, ¿y usted? Sí, lo Bien, escucho. también. Carlos, mira, estamos en una clase de consulta. Le comentaba a Tomás y a Matías que es el momento en que me hagan las preguntas respecto de la prueba, si tienen alguna inquietud de las actividades que hemos dejado en el ambiente de aprendizaje. Hay 3 actividades con diversos ejercicios que tienen como principal objetivo aplicar las ecuaciones. Entonces, estamos en eso. A ver así que les doy la palabra, que busquen un poquito, que echen una mirada al cuaderno, una mirada a las preguntas de las actividades y me digan si tienen alguna duda o inquietud. O Hola. sea, yo por ahora no tengo ninguna inquietud, tengo algo claro. Ah, qué bueno, Carlos. Me alegro que sea así. Qué bueno, qué bueno. Bien, hola, Eileen, Osvaldo. Como le comentaba a sus compañeros, no sé si ya lo escucharon, estamos en una clase de preguntas. La idea es que ustedes revisen su cuaderno, revisen las actividades y me digan si tienen alguna duda o alguna inquietud para que la podamos aclarar ahora. No, profe, yo no tengo ninguna duda. Qué bien, Osvaldo, qué bueno que sea así. Eso me da la retroalimentación de que vamos por buen camino y que les va a ir bien en la prueba, porque es lo más importante. Profe, igual la prueba va a ser con alternativa, igual. Sí, Carlos, miren, les cuento un poco de la estructura de la prueba. La prueba va a estar habilitada a partir del miércoles de las 8 de la mañana hasta el jueves a las 8 de la mañana, es decir, va a estar habilitada 24 horas. En esas 24 horas ustedes pueden ingresar a realizar la evaluación en cualquier momento. Eso sí que tienen un solo intento y en 1 hora y media de corrido. ¿Ya? O sea, van a a ingresar, por ejemplo, no sé, a las 10 de la mañana y desde las 10 tienen hasta las 11 y media para responder la prueba. No pueden ingresar a las 10 y después cerrarla y volver a ingresar a las 3 de la tarde, no, porque la prueba ya va a estar cerrada
y por tanto ya no van a poder responder, ¿ya? Entonces, tienen 24 horas de habilitación de la prueba, tienen un solo intento y en 1 hora y media. Y lo otro es que una vez se cierra el cuestionario, pasadas las 24 horas, ahí recién ustedes van a saber los resultados de cómo les fue. Van a tener el puntaje de la prueba, ¿ya? Ahí les va a aparecer 80 sobre 100 o 90 sobre 100 o 100 sobre 100, que estoy seguro que van a ser solo puros 100 sobre 100, que significa que se sacaron un 7, ¿ya? Esa es la modalidad, por lo tanto van a tener todo ese tiempo para poder responder. ¿Y cuántas preguntas son? ¿Como 15? Sí, son aproximadamente 12 a 15 preguntas, sí, y son solo de desarrollo, son solo ejercicios, ya no hay preguntas de tipo conceptual. Ya. Muy similar a lo que hemos hecho en las actividades de aprendizaje. Y van a tener que seleccionar ahí la respuesta correcta y una vez que ya respondan todas las preguntas, terminar el intento y ya con eso estamos listos. Bien. ¿Algo ¿Profe? más? ¿Alguna otra duda? Sí, Matías. Ya encontré la pregunta que era en la cual tenía la duda. Ya, Matías, ¿está en una actividad de aprendizaje o es general? Sí, en la actividad de aprendizaje número 1. ¿Tú estás en un computador, Matías? Sí, ¿Nos podrías compartir la pantalla para ver la pregunta, por favor? sí. Deje de Dale. meterme en el compu al INACAP. Dame un segundito. Ujú. Bueno, Matías, ¿tienes alguna dificultad? Ahora sí es que el navegador que uso siempre no me abre el INACAP, pero ocupé el otro. Así que Ah, ahora ya, estoy abriendo. perfecto. Un segundito Ya. y estoy. Ahí sí. Ya. Es importante eso, chicos, que el navegador que utilicen para INACAP, para las pruebas, es el Explorer, el Internet, ¿cómo se llama? El ex Internet Explorer, que ahora se llama Microsoft Edge, ese. Ese es digamos, el navegador que la página de INACAP no se cae. Si utilizan Chrome, a veces la página de INACAP no funciona. Ya, lo mismo que Mozilla o el otro que es, no me acuerdo cómo se llama, Opera. Ya ese. Esos navegadores como que no son muy óptimos. El Microsoft Edge, ese sí funciona siempre.
Sí, yo estaba ocupando Es, el Brave y ahora hoy día no me lo abrió el Linux, pero el otro, el Microsoft Edge, me lo abrió el tío. ¿Cómo sí, comparto pantalla? mira, en la videollamada, arribita donde Ya. aparece el mensaje, al lado derecho hay una flecha. Hay como Eh, ya. una Ah, ya lo vi. flechita, Compartir contenido. ya, claro. Y en esa flechita haces clic y abajo se van a aparecer todas las pantallas. Selecciona digamos, la de Screen Ya, y se va a ya. compartir el escritorio. O puedes seleccionar la pestaña de solo la página de INACAP. Ahí tú ves cuál es la que Ya. te acomoda más. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, súper Presenta. bien. Ya. Dale. Ya, la que tenía duda era en esta, en la 2. En la respuesta, porque, por ejemplo, dice que cuál es la intensidad de la corriente, me preguntan y ¿Sí? la intensidad de la corriente es Q partido T, porque tengo los 100 coulombs y tengo el tiempo. El tiempo lo ¿Sí? tengo que pasar a segundos, se supone, que son 4.680 Exacto. segundos. Entonces sería 100 partido en Perfecto. 4.680. Y al hacer el Sí, cálculo en la así es. calculadora, me da 100 dividido 4.680, me da 0,021367521. Entonces, no me sale la respuesta A. No sé si me estoy saltando algún paso o no sé. No, ¿Cómo, profe? Se le cortó, profe. No se escucha. ¿me escuchas? Hola, hola. Ahí sí, ¿Ahora sí? ahora sí. Ah, perfecto. Ya. Mira, lo que tú me mostrabas sí era correcto. Lo que te quiero preguntar es, la 1,3 horas la multiplicaste por 3.600, ¿cierto? Sí, lo pasé a minutos y eso me daba 78 minutos. Y los minutos los pasé a segundos. Multiplicándolo por 60. Sí. Ya. Entonces son 78 minutos. 0,3 horas. Ya. Bueno, mira, al parecer lo que tú me dices está bien. Déjame buscar la calculadora, que la tengo aquí, para que corroboremos ese dato, porque eso es lo que me da una duda. Aquí la tengo. Compañero, Sería, ¿cuánto te dio el tiempo? El tiempo me dio 4.680 segundos. sí, Ah, sí, sí, yo sí, también lo tengo. sí, eso está bien. Ya, entonces tengo que hacer la corrección porque acá, claro, da 0,021. Y en la velocidad de arrastre de los electrones, ¿resolviste ese? Sí, la resolví, pero déjeme sacarlo porque como el otro no me calzaba, como que me anduve frustrando un poco y, Ah, claro. y no anoté la No, respuesta, porque, pero no, y lo hago al tiro. no te va a dar No igual me porque va, la corriente es distinta. Ya, claro, mira, no, yo no voy me da a, la... sí, en lo que estás haciendo está bien, ya está Ah, súper bien ya, el valor, yo voy a hacer el cambio, está bien, así que voy a hacer el cambio en la respuesta porque ahí está el problema, ya, profe, bacán. ya, así que lo voy a hacer ahora mismo. Ya, sí, porque la otra Bien, es 19 por 0,85 por sí, el 10 otro se divide el 0,021, y daría 2,88, si no me equivoco. El 0,021 dividido por el n por QE por A, claro. para sacar la El área, velocidad. bueno, el El área, A es la constante de 7,85 por 10 elevado a la menos 7. O sea, no, miento, no es la constante, pero eso da, porque el área como era 1 milímetro, claro, queda en eso. al cuadrado, estoy calculando el área, el área da ¿Cuánto, profe? Se le cortó justo. 7
¿Alguien le escucha al profe? No, no se escucha. Ah, ya. Compañero, partiste los 100 coulombs por los segundos para que te dé la Sí, intensidad de la corriente. exacto. Y eso te Y eso, daría como... ¿Mm? 2.136. No, me da 0,021. Son 100 dividido en 4.680. ¿Por qué lo...? Sí, súper bien ahí. Ya lo voy a revisar. Sí. Oye, disculpe, pero estoy conectado del celu, tuve que hacer una diligencia muy urgente y por eso se me cae la videollamada, así que les pido las disculpas del caso, ¿ya? Y del mismo modo también agradezco a Matías que tiene la posibilidad de poder compartir la pregunta. Bien, te decía al principio, Matías, que la respuesta del área es 7.85 por 10 a la menos 7. No sé si te dio ese valor. Sí, me dio el mismo valor. Ah, perfecto, ya, entonces sí. Sí, no, es el problema de las respuestas, así que voy a hacer las correcciones, ¿ya? Para Ya, que profe. ahí y puedan tenerlo claro. Muchas gracias, Matías, te pasaste. No, de nada. Profe, y la última consulta que le ¿Sí? quería hacer Dígame. era en esta, la 3. Por ejemplo, aquí para calcular el número de electrones tendría que sacar la velocidad de arrastre, ¿cierto? Espérame, ¿para calcular qué, perdón? Esta es la número 3, el número de electrones por segundo que atraviesan una sección recta de alambre. Tendría que ¿Ya? sacar la velocidad de arrastre para que me dé la respuesta. No, porque mira, te están dando la corriente, la intensidad de corriente, ¿cierto? ¿Ya? Que es un amperio. ¿Sí? Y la cantidad de electrones está determinada por la carga eléctrica. Porque acuérdate que está la ley de cuantización de la carga, que establece que la carga total que va a tener un elemento es ¿Ya? el número de electrones por la carga del electrón, que era Ah, Q ya. igual a N por Q sub E. Entonces, como te dice que es un segundo, lo que tú deberías hacer es calcular la carga eléctrica con la ecuación de la corriente eléctrica. Decir que la corriente por el tiempo te va a dar la carga total. Entonces ahí Ah, ya. sería 1 ampere por un segundo, eso te da un coulomb de carga. Ya, perfecto. Y con ese coulomb de carga, tú calculas el número de electrones, dividiendo el 1 coulomb en 1,6 por 10 a la menos 19. Ya, perfecto. Y Ya, ahí se genial. entiende que vas a tener los coulombs por segundo. Ya, O sea, la Coulomb por cantidad de segundo. electrones por segundo Por que segundo. van a estar circulando ahí por el elemento conductor. Ese es el camino a seguir. Ah, ya, perfecto. Genial. Ya. Bien. Dígame más, ¿qué más? ¿Algo más? No, por mi parte no, porque la 5 creo que la tengo. Bueno, no sé si a los otros le habrá dado el mismo resultado, que era 7000 segundos. Sí, ese es el resultado. Ya, genial. Eso está bien. Y Sí, las 7100. otras no, porque esa la vimos en la clase pasada y las otras también. Así que yo por mi parte ya no tengo ninguna duda, por lo menos con esta actividad. Ya, Matías, muchas gracias. Bueno, cualquier otra pregunta, no duden en hacérmela por el chat de Teams. Bien, y los demás entonces, si quieres, dejas de compartir, Matías. ¿Los demás, alguna duda? Ya, profe, listo. Gracias. Igual si tienen alguna duda puedo compartir pantalla y abro la otra actividad por si acaso. Gracias, Matías. Esperemos a ver qué nos dicen. Chiquillos, estamos ahí escuchándolos. Si es que tienen alguna pregunta. Profe, en la actividad número 2, Sí. que había que decir qué sustancia está hecho el alambre, Uh-huh. ¿es aluminio?
¿Cuál es el valor de la resistividad que te dio? Porque para poder, ¿cómo se llama?, determinar qué tipo de materiales, lo que debes Dos- hacer es calcular la resistividad. 2.8 por 10 elevado a la menos 4. 2.8 por 10 a la menos 4. Ya, ¿y cómo calculaste esa resistividad, Aileen? Ya, es que tengo así como muchas hojas con mucha escrita. Ya, Ya. tengo bueno, tenía que sacar la resistividad. ¿Sí? Tenía R es igual a P por el largo partido por el área. ¿Sí? Después puse P es igual al largo por el área, o sea, por R partido por el área. Ya, ahí está, ese despeje es al revés, Aileen, es resistencia por área dividido en el largo. Eso te da la resistividad. Por el largo. Ah, ya lo voy a corregir porque entonces eso está. Porque había que sacarle el área, que Claro. eso, bueno, eso me dio 7.85 por 10 elevado a la menos 7. Ya, sí, eso me suena bien, ¿sí? Sí, que era pi por 1 por 10 elevado a la menos 3 al cuadrado, partido por 4. Exacto, súper bien, sí. Ya voy a cambiar lo otro entonces, porque si me Sí, equivoqué en el despejo, quiere decir que está. Porque me daba así como cerca, po. En la tablita me daba. Creo que es 2,7 por 9, no sé, elevado a la, no sé. Pero la cosa es que me daba como cerca, entonces yo dije, ya puede que sea el aluminio. Pero lo voy a corregir y lo voy a. Mira. Ya, perfecto. A 20 grados Celsius, las resistividades del aluminio, el cobre, el oro, la plata, están en el orden de 10 a la menos 8. Ese es el valor de la resistividad. Entonces, la respuesta correcta es cobre, porque deberían encontrar la resistividad del cobre. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es adecuar la fórmula, porque ahí el despeje era resistencia por área, dividido en el largo, te va a dar la resistividad. Ya. Seguramente te va a dar un valor muy cercano al del cobre. Ya lo voy Bien. a corregir. Vale, ahí. Bien, chicos, los sigo escuchando ante alguna pregunta que tengan. Profe, en la pregunta número 2, esa no la pude hacer muy bien, la verdad, no la entendí muy bien cómo aplicar la fórmula de la guía de la actividad ¿De formativa qué 2. actividad? ¿De la actividad 2? Sí, de la actividad 2. Ya. ¿La puedes compartir, Matías, porfa? Nuevamente yo ya llegué, voy a conectarme al computador. Perfecto. Ya, veamos los datos que tenemos ahí. Ahí en la pregunta, los datos que tenemos son, por un lado, la resistencia, que son 40 ohms a 0 grados Celsius. Entonces, ahí tenemos el estado inicial, tenemos la resistencia inicial y tenemos la temperatura inicial. Luego, tenemos el dato del voltaje, son 127 volts, ¿ya? Y que después dice, toma una corriente de 14 amperios. 14, ¿es cierto? Después habla del coeficiente de temperatura, que es 43 por 10 elevado a menos 4, 1 sobre grados Celsius para el tungsteno. Hay que hallar la temperatura final, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer. Hallar la temperatura final. Pero para calcular la temperatura final, lo que debemos hacer ahí es conocer la resistencia inicial y la resistencia final
a la cual el filamento está sometida. En ese sentido, nosotros solo conocemos la resistencia inicial y tenemos la temperatura inicial. Entonces, lo que hay que hacer ahí, antes de ocupar la fórmula de la resistencia con la temperatura, es calcular la resistencia final. ¿Y cómo calculamos esa resistencia final? La calculamos con el voltaje y la corriente que está circulando por el filamento. Entonces tú con esos datos, con el dato del voltaje y la corriente, tú sacas la resistencia, que es la resistencia de funcionamiento de esta lámpara, ¿ya? Entonces, si dividimos el voltaje, que son los 127 volts, y lo divides en la corriente, que si me puedes confirmar, Matías, son 14 amperios, o que no logro ver bien. Uno partido en 4. Ah, es un cuarto de amperio. Sí. Ya. Un cuarto es 0.25 en decimal. Entonces los 127 dividido en 0.25 da 508 ohms. ¿Ya? Y esa pasa a ser la resistencia final, o la resistencia con la que está trabajando esta ampolleta. Luego, entonces ahora tienes la resistencia final, que es 508, ¿cierto? Sí. Tienes la resistencia inicial, que son los 40 ohms, y tienes la temperatura inicial, que son los 0 grados Celsius, y tienes el alfa. Entonces, de la ecuación de resistencia con la temperatura, despejas la temperatura final. Ah, ya. Entonces así complementas los datos con la ecuación. ¿Y cómo despejas la temperatura final? Quedaría de la siguiente manera. Si todos ponen atención. Escriban la ecuación de resistencia de temperatura en una hojita. Es la resistencia final igual a la resistencia inicial por, abren un paréntesis, 1 más alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Esa es la fórmula. Entonces, Alfa, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿temperatura inicial? Temperatura final menos inicial. Ah, ya. Temperatura final menos temperatura inicial. Ya. Entonces, ¿qué es lo que primero que tienen que hacer? Lo primero que hacen es pasar el R inicial, o la resistencia inicial, dividiendo al R final al otro lado de la igualdad. O sea, quedaría R final dividido R inicial igual a 1 más alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Ese es el primer despeje que tienen que hacer. Ya. Luego, lo que deben hacer ahora es, a ver, no sé si les acomoda seguir trabajando con letras o reemplazar al tiro los valores que tienen. Yo les aconsejo que de inmediato sustituyan los valores que tienen. Dividan el 508 en el 40, para que ahí, en ese lado de la igualdad, les dé solo un número. Ya, profe. Que sería 508 dividido en 40, les da 12.7. Entonces quedaría 12.7 igual a 1 más alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces quedaría 12.7 igual a 1 más alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Luego lo que se hace es el 12.8, o sea, 12.7 pasa el 1 restando hacia donde está el 12.7. Quedaría 12.7 menos 1 igual a alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Luego dividen el 12.7, restan el 12.7 con el 1. 11.7. 11.7. Y eso es igual a alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Luego multiplican el alfa por la temperatura final y lo multiplican también por la temperatura inicial.
¿Bien? Sí. La temperatura final sería el 1 grado que tengo ahí, si no me equivoco. ¿Dónde tenemos un grado, Matías? Acá en el que dice, por ejemplo, es el Esa coeficiente. es la unidad Ah, de la medida. unidad. 1 partido La grados unidad de Celsius. medida. Sí. Mira, Matías, ya me puedo acomodar. Si dejas de compartir para Sí. yo compartir el PPT, para que lo Voy. veamos. Vale. Ahora sí, ya me puedo acomodar. Ya. Ya. Entonces, lo que les decía era esto. Nosotros tenemos que R final es igual a la R0 más alfa por temperatura final. Perdón, voy muy rápido y mato a Londres. R0 por 1 más alfa por delta T. Esa es la fórmula. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que esto lo habíamos calculado de el voltaje partido por la corriente. Y eso nos daba 508. Si tenemos 508 ohms, igual 40 ohmios. Luego, factor de 1 más, y esto lo vamos a dejar como alfa, para no colocar el valor de decimal de alfa. Y delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? El 40 pasa dividiendo, como lo habíamos dicho, 500 ohms sobre 40 ohms, igual a 1 más alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Eso. Entonces dividimos el 508 en 40 y dije que eso nos daba 12.7. Se van los ohmios, así que simplemente es un número, igual a 1 más alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces el 12.7, luego el 1 pasa restando, y el alfa por TF menos TI queda en ese lugar. ¿Ya? Entonces ahora el 12.7 por el menos 1, eso da 11.7, y aquí no es ideal pasar el alfa hacia abajo, sino que lo importante es que el alfa está multiplicando esos valores. ¿Ya? Perfectamente igual como pasamos el R0, podríamos pasar este alfa hacia abajo también y dejar TF menos TI. Tomemos ese camino, entonces quedaría 11.7 dividido en alfa igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ya? Y como queremos calcular eso, la temperatura inicial es 0 grados Celsius, por lo tanto eso da 0 grados Celsius y se va, porque el 0 no quita ni resta, por lo tanto simplemente 11.7 dividido en alfa nos debería dar esa temperatura final. El alfa era 0,0, déjenme verlo. Matías, ¿me puedes comentar cuál es el valor de alfa, por favor? 0,0. El valor de alfa es dice una lámpara con filamento de tungsteno, bla bla bla, tiene una resistencia de 40, una fuente de 127 volts, un cuarto de amperios. El coeficiente de temperatura de la resistencia es 0 grados Celsius, es 43 por 10 elevado a la menos 4. Ya, 43 por 10 Por a la 10 menos 4. a la menos 4. 1 sobre grados Celsius. 1 sobre grados Celsius, sí. Ya. Perfecto. Entonces, 11.7 dividido en 43 por 10 elevado a la menos 4. Y da 2720,93 grados Celsius. Y esa es la temperatura a la que llega el filamento de esa lámpara. Ahora, ¿cómo se hace en la calculadora? Ojo ahí, es importante, cuando uno divide por notación científica, es colocar esto entre paréntesis. ¿Ya? Colocarlo entre paréntesis para llegar a la respuesta. Porque si uno coloca 11.7 dividido 43 por 10 a la menos 4, pero sin utilizar paréntesis, lo que va a ocurrir es que la calculadora va a dividir el 11.7 en 43
y después lo va a multiplicar por 10 a la menos 4 y va a dar un valor que no corresponde. Así que es importante en la calculadora colocar eso y dividirlo en ese valor. Bien, y este es el camino que había que tomar para calcular esa temperatura final, que es nuestra incógnita. ¿Quedó más claro? Sí, súper. Por mi parte, súper claro. Ya. Qué bueno, qué bueno. Bien. Voy a compartirles por el chat este desarrollo ahora mismo en una imagen para que lo tengan ahí con un pantallazo y así quede registrado en la videollamada. Ya chicos, oye, bueno, si ya estamos listos, lo dejamos, vamos a ir cerrando la clase. Bueno, recordarles, como lo decíamos recién, que tenemos la prueba el día miércoles. Les pido un poco de disculpas por la forma de la clase, pero en verdad tuve que salir, me conecté el celular, venía en la autopista y más o menos la señal se me cayó varias veces. Pero bueno, logré llegar y por lo menos cerrarla desde acá de la casa y poder hacer el ejercicio para ustedes. Así que las disculpas del caso, pero fue un imprevisto súper grande. Así que nada, pues la invitación a que sigan teniendo la confianza para conectarse y preguntar por el chat. Y nos vemos el día miércoles. Bueno, el miércoles no tenemos clase. Ya el miércoles la clase está destinada para que ustedes resuelvan la prueba. Y les recuerdo que va a estar habilitada de las 8 de la mañana el miércoles hasta las 8 de la mañana el jueves para que puedan ingresar en cualquier horario. Ya chiquillos, que tengan un excelente fin de semana, que les vaya súper bien. Chao, chao. Profe, Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Dígame Jorge, lo escucho. No, me estaba despidiendo.